Una bendición especial para cada uno de los oyentes y de los que están pendientes de ver estos humildes mensajes para poder edificar nuestra vida espiritual, para poderla fortalecer en los tiempos en que estamos viviendo. Es un gozo saludarles, que la bendición de Dios alcance a cada uno de los oyentes y de los que están viendo este video en el momento que sea. Que Dios les bendiga y bienvenidos. Vamos a orar. Eterno Dios, una de las cosas más grandes y maravillosas que podemos hacer en estos tiempos tan convulsionados, tan llenos de fatalidades, lo mejor que podemos hacer es confiarnos en ti. Confiar en que eres nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, y que eres el único que va a sacarnos adelante en medio de lo tremendo de la crisis final en que hemos ya comenzado a estar. En esta ocasión nos disponemos a escudriñar tu palabra. Dirige nuestras mentes al trono celestial. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos aliente, nos dé fuerza, nos dé valor, esperanza de que muy pronto esto que la humanidad está pasando, muy pronto será transformado en una vida de paz y de gozo y de eterna felicidad al lado tuyo. Por favor, alienta nuestras esperanzas y manifiéstate conduciéndonos a través del estudio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar un tema sencillo, pero básico para nuestra salvación, para sostenernos en los momentos en que estamos y los que están presurosamente sobre nosotros. Solo hay una forma de sostenernos, y eso está en la palabra de Dios, y el tema de esta ocasión nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ver de qué se trata y qué lección hermosa, linda podemos aprender de este tema. Vamos a hablar de la fe. Ahora vamos a ir, para irnos ubicando, a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer un poco rápido. Parte de lo que es esta parte que vamos a leer, ya en otras ocasiones lo hemos explicado. Dice Apocalipsis capítulo 6 del 12 en adelante. Esto nos va a servir para ubicarnos en el momento en que estamos. Miré cuando él abrió el sexto sello, 12 en adelante. Se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Todas estas señales ya pasaron. La primera fue en 1755, el terremoto de Lisboa. En 1780, el día oscuro y la luna como sangre. Y en 1833 fue la famosa caída de las estrellas en lo que ahora se conoce como Estados Unidos. Estas señales del sexto sello ya pasaron. Ahora veamos lo que viene. 14.
El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Tremenda pregunta, hermanos. Cuando se desate la ira de Dios, ¿quién podrá subsistir? Este capítulo nos ubica el sexto sello entre señales que ya pasaron y señales que están próximas a pasar cuando Jesús venga. Estamos en el centro de ese sello. Estamos casi, por decir algo, a entrar a la parte final del sexto sello. Ahora, dice, ¿quién podrá quedar en pie? ¿Saben que el capítulo 7 contesta esa pregunta? Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra. Detenían para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes van a estar de pie? Los sellados, hermanos. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Quiere decir, hermanos, que sí va a haber un grupo que va a resistir. ¿Y qué los va a hacer resistir? Este es el tema que nos va a ocupar. ¿Qué los va a hacer resistir? Y ahora yo quiero que me acompañen de una vez a Lucas 18, que este es lo que vamos a estar estudiando. Lucas capítulo 18, 7 y 8. Ante las catástrofes que vienen, hermanos, la fe del pueblo de Dios va a ser probada al máximo. No va a haber trabajo, no se va a poder comprar ni vender. Muchos, por miedo a que les falte el alimento, a que les falte el vestido, el trabajo, irán cediendo poco a poco, y eso porque no confían en que hay un Dios que los puede sostener sin trabajo, sin comprar, sin dinero. Hay un Dios todopoderoso, hermanos. Pero muchos no tendrán esa fe e irán abandonando las filas porque no conocieron a su Dios. La gran pregunta, Lucas 18, 7 y 8. Esta lectura se basa en el juez injusto y una viuda. La viuda va y todos los días va: juez, por favor, hazme justicia de mis adversarios. Haz justicia para mí, soy viuda. Y el juez no le escucha. Por fin dice el juez: le voy a hacer justicia. Ahora, al final de la parábola, de la insistencia de la mujer que nunca perdió la fe, el Señor Jesús dice lo siguiente: Lucas 18, 7 y 8. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos.
Va a llegar un momento, hermanos, que va a estar tan recia la situación con el pueblo de Dios que algunos dirán, no. Yo voy a decir que el domingo es el día de reposo para que me den mi comida porque Dios se tarda. De repente que Dios no tiene poder para darme comida. Hermanos, el pueblo de Dios, lo que les estoy diciendo, hermanos, estamos siguiendo cuesta abajo, rodando sobre los acontecimientos y muy pronto el pueblo de Dios estará en esto. El 8. Os digo que les hará justicia y pronto. Por eso la Biblia dice que los días de la gran angustia serán acortados, si no ninguna carne podría salvarse, ni siquiera los escogidos. Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Saben que este texto a veces es mal interpretado o mal entendido. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que Dios en el plan de redención hay algo que dudó y dice, a saber si cuando mi Hijo vaya va a haber fe? Hermanos, ahí va a haber un pueblo sellado que preferirá morir antes que quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Eso es fe. ¿Saben a qué momento se refiere aquí? Y tal vez en otra ocasión lo vamos a estudiar detenidamente. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿de dónde? De la fiesta de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, la hermana White dice que es el juicio investigador. Hay una fecha de inicio, pero no hay una fecha de donde culmine y digamos en tal fecha. El juicio investigador comenzó el 22 de octubre de 1844, va a terminar en tal y tal y tal fecha. No hay esa fecha. Y dice el Señor, y cuando el Hijo del Hombre venga de las bodas, cuando se quite la gracia, hermanos, ¿hallará fe en la tierra? El Señor sabe que sí, pero pareciera que como pueblo muchas veces no tenemos la fe necesaria para enfrentar los acontecimientos. Por decirles algo, ¿ustedes creen que una vacuna va a quitar las pestes que vienen, hermanos? ¿A qué le tememos? ¿No creemos que Dios pueda con esas pestes? Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No tenemos fe. Muchas veces, hermanos, nuestra fe se ha debilitado. Por eso quise traer este tema. Quiero que me acompañen a Habacuc 2. Habacuc 2, profetas menores. Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Escuchen esto. El pueblo de Dios siempre ha manifestado falta de fe en su Dios Todopoderoso. Muchas veces miramos las maravillas de Dios. Dios obra grandes cosas y tantita nuestra fe es probada y ¡pum!, bajamos. Miren esto, el pueblo de Dios en aquella época. 3. Porque la visión es para el tiempo fijado. Llegará a su fin y no fallará. Si tardara, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por la fe. Ante las aparentes tardanzas, ante las aparentes, ¿qué podíamos decir? Yo esperaba esto. Es que Jesús siempre ha dicho que va a venir y
¿Desde cuándo? Dice que la visión, que Jesús viene, y nunca viene. Aunque tardara, dice, espérala, llegará a su fin. Mas el orgulloso, porque mire, lo contrario a fe es el orgullo, hermanos. Por eso es que cuando somos orgullosos, Dios no puede hacer mayor cosa por nosotros. Es el pecado imperdonable realmente. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe, por su confianza en Dios, porque pase lo que pase, como Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vivo y aunque desecha mi carne, yo he de verlo y no otro. Eso es fe, hermanos. Ahora, desde el Antiguo Testamento, solamente el ser humano es victorioso, se salva y es victorioso por la fe. Ya vimos un texto del Antiguo Testamento. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por la fe. ¿Cuándo? En todos los tiempos y en el tiempo del fin en que estamos. Los 144,000 serán sellados por su fe en Dios. Veamos ahora Nuevo Testamento. Romanos 1:17. A ver si la fórmula cambia o es la misma. Porque en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe. ¿Cómo somos justificados, hermanos? De fe en fe. Si yo digo, yo soy mentirosa, pero es que yo lucho, pero no puedo. Entonces no tengo confianza en que Dios tiene poder para darme la victoria, ni se lo pido. Pero cuando yo digo, Señor, ayúdame a ya no mentir. Y por la gracia de Dios oro y el Señor me capacita para ya no mentir. Ya, voy de fe en fe. Ahora soy enojada. Y eso yo estallo con facilidad. Lo pongo en el altar del Señor y, hermanos, voy venciendo de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe, por su confianza puesta en Dios. El único lugar donde nuestra fe está bien ubicada. Porque como vamos a ver al final, a veces tenemos fe, pero en otras cosas. Ahora, ¿por qué es necesario ejercer fe? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que ejerzamos fe? Y yo quiero llevarlos, por ejemplo, a Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesaria la fe, hermanos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es el que se acerca a Dios necesita creer que existe Dios y que recompensa a quienes lo buscan. Hay cosas en la vida que no tenemos fe de dejarlas en las manos de Dios y queremos meter mano para hacer las cosas y que Dios se acople a lo que yo hago. Hay momentos, hermanos, en que hay que abandonarnos completamente en las manos de Dios y creer que Él puede con el problema. De lo contrario, nosotros no podemos agradar a Dios. Eso es como que yo tenga un amigo, ¿verdad? O amiga, y me dice, usted es mi mejor amigo. Pero hizo algo y no me lo participó. Porque como una amiga mía, ¿verdad? Me habla de Estados Unidos y me dice, mira, mis planes son estos. Y entonces yo le digo, mira, voy a orar por ti. A mí me parece que eso no va por ahí, va por acá, pero voy a orar por ti. Y ella quería que yo le aprobara su plan. Ella quería que yo le dijera, está correcto lo que estás haciendo,
pero no estaba correcto. ¿Para qué orar? ¿Verdad? Hasta la amistad perdimos por eso. Queridos hermanos, ¿cómo podemos decir que confiamos en Dios y no nos abandonamos en Él? ¿No creemos en Él? ¿No creemos que Él puede con nuestro problema, con nuestra prueba, con nuestra dificultad, con nuestra enfermedad y con los problemas del fin del tiempo? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1, ¿por qué es necesaria la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siguiente texto. Bueno, dice que la fe es la única forma de estar firmes en el tiempo del fin. Vamos a ver, es la única manera, dice la sierva de Dios, en la página 272 del libro Maranata. Página 272. Dice, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados inconfesos, cuando lo atormente el temor y la angustia, será aniquilado. Antes, por fe, tiene que haber confesado el pecado. Dice también, el amor a Dios para con sus hijos durante el periodo de la gran prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de mayor prosperidad. Los tiempos de apuro, aquí está la cita que yo estaba buscándoles, en los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, requieren una fe capaz de soportar el cansancio. A veces tenemos ganas de descansar, pero tenemos que seguir adelante en la vida espiritual, hermanos. Capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Una fe inquebrantable, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. El tiempo de gracia es concedido a todos a fin de que se preparen para estos momentos. ¿Y cómo ejercer la fe, hermano? Mire, cuando Dios permite que en nuestras vidas lleguen dificultades, por ejemplo, de mala comprensión. Hay personas que uno no hace nada, pero malinterpretan algunas cosas. Y ya, hermanos, la incomprensión, el insulto, el oprobio, las injusticias, no tener derechos. Hermanos, todo eso, si yo digo, ¿y dónde está Dios? Le oro y no me quita la prueba. ¿Y dónde está Dios? Le oro y no me da trabajo. ¿Y dónde está Dios? Empezamos a cuestionar falta de fe, hermanos. Es importante que entendamos que la fe para el tiempo del fin, si no la estamos ejercitando ahora, no tendremos fuerzas para resistir adelante. Dice también en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo así, hermanos? ¿Sabían ustedes que hay muchas cosas buenas que nosotros hacemos, pero con motivos errados y, mejor dicho, con motivos egoístas? Por decirle algo, hace algún tiempo, ¿verdad? A veces he estado involucrada en eso. En el sistema educativo adventista a veces hay donantes y uno se topa con dos tipos de donantes para los colegios, para hacer escuelas, colegios. Hay unos que dicen voy a dar tanto, voy a dar esto, voy a dar lo otro y voy a hacer esto para que los niños, pero me van a hacer una placa. Donación
fulano de tal, para honra y gloria de Dios. Esos son unos. Otros lo que hacen es decir, mire, directora, cuando yo era directora me mandaban, pero aquí va. Lo único, diga que es un donante anónimo. No me interesa que yo sea reconocido. Y ahí ya nada podía uno hacer, ¿verdad? Había que respetar esa orden. Los dos donantes hacían algo generoso, pero uno no le interesaba que supieran quién era. El otro quería su plaquita o su reconocimiento, ¿verdad? Lo que fuera. Las dos son cosas buenas, pero con motivos, digamos, distintos. Todo lo que no procede de fe es pecado, hermano. Así sea bueno. Les voy a poner otro ejemplo. Una vez me dice un hermano, yo doy mis diezmos porque la maldición es dura, hermana. Mejor dar los diezmos porque si no la maldición me cae. O sea, él da los diezmos, regresa los diezmos, yo no sé si ofrendas, pero para que no le caiga maldición, porque allá en Malaquías dice, malditos sois con maldición, porque me habéis robado mis diezmos y ofrendas. ¿Cuál es la actitud correcta? El que regresa sus diezmos a Dios con un espíritu de gratitud, de humildad, diciendo gracias, Señor, porque me diste la fuerza, la inteligencia para trabajar, para hacer esto. Aquí está. Nuestro Dios ya nos dio antes. Ahora, ¿están haciendo lo correcto los dos? ¿En obras, en acciones? Sí, pero ¿qué falta? Uno lo hace para que no le caiga la maldición, el otro porque su fe está en aquel que le dio poder para hacer lo que hizo. Estas cosas, todo lo que no es producto de la fe es pecado. Eso dice la palabra de Dios. Efesios 2:8. ¿Por qué es importante ejercer la fe? ¿Por qué es necesaria ejercer fe? Ya mire cuántos llevamos. Vamos al siguiente, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, el que yo diga, miren, yo oré por el hermano y como yo soy una mujer de fe, el hermano se sanó. Eso es orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente quien dio la sanidad es Dios. Sin fe, hermanos, dice, somos salvos por gracia, por la fe, por la confianza que tenemos en Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Y cuando yo agarro esa confianza linda en un Dios todopoderoso, lleno de amor por mí, ¿qué dice allí? Eso no es de nosotros. E incluso eso lo produce el Espíritu Santo. O sea, yo no tengo de qué gloriarme porque yo soy una mujer de fe y que yo tengo más fe que todos ustedes. No, hermanos. La fe es humildad, es lo contrario de orgullo. Y muchos de nosotros tenemos una falsificación de fe. Y eso se llama presunción. Tenemos que batallar contra eso, hermanos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué es necesaria la fe? Porque yo no le voy a estar pidiendo algo a Dios y estoy en enemistad con Él. Pero si Jesús me declara justa por su sangre bendita, porque Él obró en mí arrepentimiento genuino. Dice, porque por gracia sois salvos, dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz con Dios a través de la fe. Aquel abismo de enemistad se acercó y ahora somos uno con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Efesios 3:17 dice, habite Cristo por la fe
en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús no se refleja en mi carácter? Porque yo no tengo fe de que Él puede darme su carácter. Ay, ¿quién cumple? ¿Y quién cumple? Mira el fulano, mira el sultano. Yo por lo menos no hago lo que hacen los demás. En los corredores adventistas hoy en día, imposible guardar la ley. Y sabe que guardar la ley solos no podemos. Pero por la fe en el sacrificio de Jesús, Él hace posible que nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres de acuerdo a Él, a su carácter y en obediencia a su ley. Efesios dice, porque nosotros somos la última generación, hermanos. Si nosotros no nos afianzamos de Dios en todo, seremos reprobados. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios si somos hijos de la fe. Somos hijos de Dios si confiamos en que Él puede con nosotros. Somos hijos de Dios por fe. Ahora, los que sufren burla, muchas veces, hermanos, con cuánta facilidad perdemos la fe, ya no queremos seguir luchando, ya no queremos seguir bregando, ya no queremos seguir esto. Ay, porque es que como, mire tanto que estoy haciendo y Dios no me contesta. Y perdemos la fe. Buenas. ¿Cuándo perdemos la fe? Con tanta facilidad perdemos la fe. Por ejemplo, ¿qué nos hace perder la fe? Los que sufren burla o persecución por causa de su fe, a menudo son tentados a pensar que Dios los olvidó. Nunca tal pensamiento, hermanos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, tened fe, yo he vencido y ustedes van a vencer. Pero que no violen su conciencia pensando que Dios no puede con sus dificultades. Cuando bajo la prueba nuestra fe decaiga, veamos a los mártires en Hebreos 11, hermanos. Yo eso hago. Cuando yo siento que ya no, yo me voy a Hebreos 11. Es uno de los capítulos donde yo lloro y yo digo, si estos se fueron aserrados, anduvieron errantes de aquí para allá, fueron apedreados, vilipendiados y así mantuvieron su confianza en Dios, si ellos pudieron, por su gracia de Dios, yo puedo hacerlo. Mientras el mundo prosigue en la impiedad, ninguno de nosotros tiene por qué hacerse la ilusión de que no tendrá dificultades. Pero estas mismas dificultades son las que nos llevan a la cámara de audiencia del Altísimo. Cuando más fuerte es la prueba, hermano, y Satanás le sugiere, ya ves, le orás a Dios y nada pasa, es cuando más no debemos despegarnos de Dios. Eso nos hace estar humildes delante de nuestro Dios. Y en su momento leí de que Dios tiene medidas nuestras pruebas y que nunca nos va a probar más de lo que podemos soportar. Y que con la prueba Él da la salida a los que confían en Él. Bueno, no hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que bajo la prueba y la tentación, ellos se descorazonen y dejen de orar y descansar en los brazos de Jesús.
Y cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos, ¿hallará fe en la tierra? Queridos hermanos, en diferentes edades el Señor ha hecho conocer la forma en que Él obra. Él se ha manifestado siempre que ha llegado una crisis. No pasa crisis en nuestras vidas, en la iglesia, en el mundo, en que Dios no se manifieste. Y ha intervenido para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. El plan de Satanás es que nuestra fe en Dios desaparezca. ¿Ya? Y el plan de Dios, Él tiene todo prevenido, provisto, para que la fe de sus santos no decaiga y deshacer los ardides de Satanás. Dios ha permitido a menudo que los acontecimientos degeneran en crisis en las naciones, en las familias, en los individuos, en las personas, para que su intervención fuera entonces más notable. Y así podemos nosotros, hermanos, ver que hay situaciones en nuestra vida que solo Dios puede solucionarlas. Y Él está listo a solucionarlas media vez nosotros no abandonemos su confianza en Él. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que Dios puede transformar nuestras vidas y asemejarlas a las de Cristo? ¿O es imposible? Hermanos, el plan de redención sin eso no sirve de nada. ¿De qué sirve que Dios lleve al cielo a gente medio convertida, medio mundana, medio cristiana? ¿No tuvo poder Dios para transformar a los que va a salvar? Por supuesto, hermanos. Todo está en ir a Él con confianza, depositarnos en Él, y Él hará las transformaciones necesarias en nuestras vidas. Yo pienso, hermanos, que nosotros ahora en el tiempo del fin en que estamos, solamente el justo vivirá por la fe en todititos los aspectos de la vida. Bueno, Jesús, conociendo la naturaleza humana, dejó algunas, quiero que me acompañen, dejó algunas historias que a nosotros nos pueden ilustrar mejor que nada las circunstancias y qué es ejercer fe. Y por eso yo voy a suplicarles que me acompañen a leer Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 del 25, Lucas 8 del 25, 26, 22 en adelante. Yo quiero aquí que aprendamos de esta historia que hasta los niños conocen, pero que para los adultos es hermoso estudiarla. Resulta que Jesús había estado todo ese día. Si ustedes leen todo lo anterior, Jesús había estado enseñando, trabajando, y ya en la tarde, como todo ser humano, estaba agotado. Y comienza la historia. Lucas 8, 22 en adelante. Un día, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Cuando ya él estaba cansado y necesitaba descanso, pues la gente lo seguía por todas partes. Pero Jesús dijo: subamos a la barca, pasemos al otro lado.
del lago. Este era el lago de Genezaret. Y partieron. Y empezaron a navegar lago adentro. Jesús dijo, la orden de Jesús fue, vamos al otro lado. Los discípulos sabían que cuando Jesús decía algo, así era, así tenía que ser. Él cumplía lo que decía, todo lo que él decía se hacía. Y él dijo, vamos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, él se durmió. Estaba agotado. Él se durmió. Y vino una fuerte tempestad en el lago, tanto que la barca se anegaba con peligro de hundirse. Yo me imagino, hermanos. De repente una borrasca, una gran tempestad, y Jesús durmiendo. Y empiezan esos hombres, eran de mar, hermanos, eran fuertes. Empiezan con baldes, me imagino, a tratar de sacar el agua del bote, del barco, ¿verdad? Y la tempestad, que le vaya bien. Disculpen, una persona me saludó. Y sentían que ya la barca se hundía, las olas eran tremendas, el viento jugaba con la barca. Y la barca, dice, mientras navegaban, él se durmió y vino una fuerte tempestad en el lago, tanto que la barca se anegaba con peligro de hundirse. Entonces los discípulos lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Él despertó, reprendió el viento y a las olas, que cesaron y todo se calmó. Miren, esto es bien interesante, hermanos. Los discípulos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ellos sabían que él era el rabino, el rabí. Lo seguían por convicción. Se meten al mar. Conocían a Jesús. Él dijo, vamos a la otra orilla, al otro lado del lago. Y eso así iba a ser. Ya él lo había dicho. Cuando empieza la tempestad, hermanos, ellos sentían que perecían y ahí iba Jesús en la barca. ¿No nos pasa eso mismo a nosotros? No tenemos trabajo, no tenemos dinero. ¿Y ahora qué? Y la angustia, y no puede dormir, y esto, y lo otro. Se nos olvida que hay un Dios que está al frente de nuestra barca. Y con baldes con cubetas queremos sacar el exceso de agua, la tempestad, la borrasca, y nosotros desesperados, y Jesús durmiendo ahí, tranquilo. ¿Ustedes creen que si ellos hubieran permanecido agarraditos así, confiando en que iba él, Jesús los hubiera abandonado? ¿Jesús los hubiera dejado morir? ¿Cuánto nos cuesta confiar en Dios, verdad, hermanos? Y miren, y yo no les digo porque yo sí, ¿verdad? No, hermanos, yo soy tan humana como ustedes. Y algo que yo le pido a mi Dios es que aumente mi fe en Él. Y tal vez si hablo, estoy hablando por experiencias que he pasado. Y a veces sentimos que Dios no es capaz. Dios no es capaz. ¿Por qué tanto adulterio? Porque la señorita dice, no hay hombres para mí, para esperar para que llegue el momento de casarme. No, y cometen y caen. Falta de fe. Jóvenes igual. Adultos igual. Esto es como algo con lo que tenemos que trabajar. ¿Qué pasó al final? Entonces dice el 25, después les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el agua le obedecen? Todavía no lo entendían, hermanos. Todavía no podían creerlo. Hermanos queridos, aquí la gran pregunta, hay dos preguntas a resolver en este tema. Uno, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dos, la siguiente pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? Miren, el problema no es falta de fe, fíjense. El problema no es falta de fe, hermanos. Porque fe tenemos en nuestros títulos, en nuestra experiencia, en nuestras capacidades, en que conmigo yo he vivido más que todos y yo conozco todo. 40 años de ser maestra, ¿quién me puede enseñar? Yo tengo fe en lo que soy, en mi dinero, en lo que poseo, en lo que yo confío. A mí, como me dijo una vez un hermano muy querido por mí, no sé qué es vivir por fe. Yo tengo dinero, Dios me ha bendecido. Me enfermo, voy con un especialista. Me pasa esto, le quemaron una vez un bus porque era transportista. ¿Y qué dijo? Bueno, ahí está, compro otro. Hermanos, el problema, mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando usted se sube a un avión, los que alguna vez hemos viajado, usted no está preguntando, mire, cuántas horas lleva el piloto, el que dirige la nave, qué experiencia tiene. Usted ejerce fe en que el piloto sabe su trabajo y usted se sube al avión y vuela en el aire sin caerse. ¿Por qué? Porque usted confía que el piloto sabe su trabajo. El problema, hermanos, no es falta de fe. El problema es dónde está nuestra fe. Ese es el problema a resolver. Porque cuando usted cree que la fe suya es que usted sobrevive con trabajo. Y en parte, pues, en el mundo en que vivimos. Pero ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pero también sabemos que llegará el momento en que nos vamos a quedar sin trabajo, sin nada en nuestra alacena de comida. Y entonces usted se va a preguntar, ¿dónde está mi fe? No. O sea, yo sé que Dios es Dios y todo, pero Dios sabe que yo tengo necesidad. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Y esa pregunta debemos empezar a contestarnos esa pregunta hoy. La vez pasada grabé un tema sobre qué estarás haciendo cuando el mundo termine. ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que sentimos que si no lo hago me muero? Ese es su Dios y allí está su fe. Hermanos queridos, imaginémonos ahora teniendo tiempo, perdiendo el tiempo, en vez de oír mensajes que nos alimenten, en vez de escudriñar la palabra de Dios, nos dejamos vencer por el cansancio, entonces solamente ponemos a escuchar y no investigamos. Satanás dice que es experto en mezclar la verdad con el error. Hay personas que predican verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, pero están predicando los antitrinitarios, que no existe el Espíritu Santo y que Jesús es un Dios creado con poder porque Dios se lo dio el Padre, pero realmente el único Dios es Dios el Padre. Y le predican profecía, el mensaje de los 3 ángeles, y nosotros confiamos más en los hombres que en escudriñar la palabra de Dios. Aquí viene aquella ilustración, parábola de los dos que edificaron, que hasta hay cantitos para los niños. ¿En qué está cimentada nuestra fe, hermanos?
Satanás en el tiempo del fin ha tomado todos los sistemas para controlarlos. Sistema de salud, sistema de educación, sistema financiero mundial, sistema político mundial, sistema religioso mundial, todo, aún estas redes están controladas por el enemigo. Todo. Y hay personas que sienten que si no están conectadas en la red, no tienen vida, no tienen tranquilidad. Hermanos queridos, es el tiempo de ejercer fe con humildad. ¿Dónde está nuestra fe? 2 preguntas nos hace el Señor en esta hora. Y cuando el Hijo del Hombre venga cuando se cierre la gracia, se acaben las bodas del Cordero, ¿hallará fe en la tierra? Tremenda pregunta. Y la otra pregunta, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra confianza. Hemos llegado, hermanos, en una forma categórica, sin dudas. Hemos llegado al final, hermanos queridos. No hay vuelta atrás. Cada vez las situaciones van a irse apretando y apretando y apretando. Están por detonarse situaciones que usted ni se imagina. Este año es un año clave para las élites de poder. Está agendado. Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Confía usted en su Dios? Actualmente no queremos entender que muy pronto ya no tendremos las comodidades que tenemos ahora. Y entonces cuando usted esté en la montaña, cocinando con leña, aguantando el humo, ¿será que usted va a seguir confiando en su Dios? ¿Será que yo voy a seguir confiando en el Dios a quien he servido siempre? Es tiempo de ejercer fe, hermanos. Bueno, quiero que me acompañen a leer algunos textos bíblicos como Lucas 22:32. Lucas 22:32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Voy a empezar a usar textos que nos animen, hermanos. 22:32 dice, dijo 31 y 32, en referencia al zarandeo, hermanos. Ahorita que se defina realmente el que va a salir de la iglesia de la Odisea, de ese estado laodicense, a formar parte de la iglesia triunfante. Va a haber un zarandeo, hermano, donde la fe va a probar a cada uno y el que nunca fue un legítimo hijo de Dios saldrá por sí mismo. Jesús lo predijo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Quién es el que ruega para que nuestra fe no se hunda, hermanos? ¿Quién es? Yo he rogado a ti, a Dios, para que tu fe no falte. Tenemos un Jesús, tenemos un Dios que es todopoderoso para aumentar nuestra fe media vez nosotros se lo pidamos. Jesús lo está pidiendo. Ahora necesitamos nosotros pedirlo. Otro texto que me encanta, hermanos. Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. El consejo del Señor. Pelea la buena batalla de la fe.
¿Cuál es el consejo del Señor en esta hora? Pelea. Pelea, hermano. Aférrese a Dios con uñas, con garras, con todo lo que pueda. Y dígale como Jacob, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Eso es fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que fuisteis llamados cuando hiciste buena confesión ante muchos testigos. Pelea la batalla de la fe. No nos dejemos vencer, hermanos. Si nos tratan mal, si nos insultan, hermanos, si estamos en Jesús, eso nos va a resbalar como aceite, se va a ir. No nos va a afectar en nada. Pero cuando estamos ahí, ¿qué me ofendió? ¿Qué me dijo? ¿Qué esto y qué lo otro? Ay, hermanos queridos, pelea la batalla. Estamos peleando contra el enemigo incorrecto, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades bien organizadas en los aires, contra los demonios, hermanos. No perdamos el tiempo peleando entre nosotros. Pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Bueno, ¿dónde tenemos? La pregunta era, ¿dónde está vuestra fe? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Si queremos aumentar nuestra fe, hermanos, ¿dónde deben estar nuestros ojos? En Jesús. Aquí está la clave. Esta es la respuesta. ¿Dónde está vuestra fe? Dice, fijos los ojos, no en lo humano, hermanos. No en nuestras capacidades. No en nuestra experiencia. No en nuestro dinero. Mire, en un momento viene el reseteo y todo ese dinero que usted luchó para tener en su vida y estar seguro. Es posible que este año comience el reseteo, hermano. Y usted, aquello por lo que trabajó, sacrificó sus horas para Dios, por agarrar dinero, eso va a quedar. Puesto los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Ahora, ¿cuál debería ser nuestra oración? Lucas 17:5. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hermanos, y sabe que cuando usted pide eso, lo que le van a venir son pruebas. Porque la prueba superada fortalece su fe. Venció este problema, esta prueba, esta dificultad, ahora viene otra mayor. Y ahora con esa sigue venciendo y sigue, hermano, hasta que usted sea justificado por la fe. Aumentanos la fe. Ese es el consejo que debemos seguir, hermanos. Bueno, Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10. Acuérdense que la palabra fe es sinónimo de confianza. Y quiero que me acompañen a leer qué estamos esperando nosotros, la segunda venida de Jesús. Pero previo sabemos que Jesús dijo, vamos al otro lado del lago. Jesús no les dijo a los discípulos que se iban a mojar, que esto, lo que Jesús dijo es que iban a estar en el otro lado. Y eso ocurrió.
Jesús dijo, vamos a la patria celestial y vamos. Ya, esa es nuestra esperanza, hermanos. Jesús dijo, vendré otra vez, ya. Confiemos. Vamos al otro lado del lago. Y los discípulos ahí, no podemos. La misma experiencia vamos a pasar, hermanos. Cuando vengan los momentos de turbulencia, de angustia, de dolor, de tristeza, de que pensemos que el diablo nos va a sugerir para qué ser del remanente. Mira, le orás y no te contesta. Acuérdese que la viuda insistió hasta que el juez injusto la escuchó. Cuanto más nuestro Dios que es justo. Leamos este pasaje, hermanos, porque si Jesús dijo que vamos a la patria celestial, no hay nada que pueda impedirlo, excepto su falta de fe. Leamos. Hebreos 10:35 en adelante. No desechéis pues vuestra confianza, vuestra fe, es sinónimo de confianza, que tiene grande recompensa. El justo vivirá por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El justo será elevado al cielo por la fe. Porque la perseverancia también es paciencia, es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco, hermanos, poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, hermanos. Sí vamos a pasar la borrasca, la tempestad, y parecerá que nos hundimos, pero no olvidemos que Jesús está al timón de nuestra barca. Ahora el justo vivirá por la fe. Pero el que retrocede no me agrada. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esta es nuestra esperanza. Y para mantener esa esperanza, venga lo que venga, en el momento en que venga, hermano, confiemos. Si usted tiene confesado sus pecados, hermano, si usted está adquiriendo el carácter de Jesús y confiesa su pecado y le pide a Dios fuerza para vencer, no tiene que preocuparle una pandemia, hermanos. No tiene que preocuparle ninguna situación, porque Dios está al control. Confiemos, no confiemos en los planes del Vaticano con la vacuna, hermanos. Yo respeto la idea de cada uno. Ni voy a condenar. Lo que sí yo veo que el plan viene del Vaticano y no puede ser nada bueno, por lógica bíblica. Confiemos en Dios, hermanos. Él nos va a sacar adelante. Y el último consejo que quiero dar, dos últimos, uno nada más. Primera de Juan 5:4. Vamos a Primera de Juan 5:4. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. No, perdón. Primera de Juan 5:4. Ahí está. Todo el que nace de Dios vence al mundo. No podemos estar conexos en el mundo, hermano. Por eso viene nuestra desconfianza, porque estoy mundanalizada y no sé si Dios me va a proteger o no me va a proteger de lo que viene, del terremoto, del ciclón, de la marea alta, de lo que sea. Entonces, como yo sé que estoy mundanalizada, entonces trato de ver cómo resoluciono el problema. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Queremos vencer, hermanos, al Satanás, sus tentaciones, lo que él ha dispuesto para el tiempo del fin. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seremos de los que no vamos a ejercer fe? ¿O seremos de aquellos que van a estar confiando en su Dios bajo todas circunstancias? Como Job, como Daniel, como José, como estos grandes hombres. Lea Hebreos 11, hermano. Dese gusto. Métase en ese capítulo y sea parte de nuestros hermanos que ya pasaron esa batalla de la fe. Con humildad de espíritu. No podemos decir yo tengo más fe que ustedes. ¿Quién sabe, hermanos? No se trata de estarnos comparando unos con otros. Aquí se trata de estar ejerciendo confianza en nuestro Dios. Confianza en que Él puede perdonarnos. Confianza en que Él puede mantenernos sin caída. Confianza en que Él nos dará la victoria sobre el pecado. Confianza en que Él puede reproducir su carácter en nosotros. Si estamos ganando esa batalla, hermanos, cualquier otra batalla está ganada y garantizada. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Querido Padre, aquí estamos. No somos mejores que ningún otro, Señor. Lo único que hemos entendido que esta batalla de la fe solo la podemos ganar confiándonos plenamente en ti. Ayúdanos a tener fe y confianza en que tú puedes con nuestros pecados. Tú puedes darnos poder para vencer nuestras tendencias, nuestras inclinaciones perversas. Tú puedes darnos la victoria sobre Satanás. Tú puedes, con la ayuda de tu Santo Espíritu, podemos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Llévanos a ese punto. Gracias porque oras para que nuestra fe pueda ser aumentada. Alabamos y glorificamos tu santo y divino nombre, Señor. Gracias por tenernos paciencia y por esperar que nosotros nos afiancemos de la fe que tú produces en nosotros. Bendice a cada oyente, Señor, en su hogar, en sus luchas, en sus batallas, en sus tendencias pecaminosas. Ayúdanos a todos a poder salir más que vencedores en Cristo Jesús. Quédate a nuestro lado, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude a vivir vidas victoriosas. Todo lo pedimos en la sangre preciosa de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, si este tema le ha gustado, denos y regáleme un like. Eso ayuda a propagar este ministerio, y si puede compartirlo, compártalo con los que pueda. Suscríbase, ahí dice suscribirse, presione suscribirse y manténgase presionando la campanita en todos para que los mensajes les puedan llegar. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.